Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a hablar de un protocolo que hemos aplicado en nuestro hospital para ver si podíamos aumentar los parámetros de calidad en la colonoscopia de cribado. Decir que el cáncer colorectal es la tercera neoplasia más frecuente de forma global, que es la cuarta causa de muerte por cáncer, que a nivel europeo el cáncer colorectal es el segundo en incidencia y mortalidad y que se estima que el 5 o 6% de la población desarrollará un cáncer. Generalmente en personas jóvenes menores de 50 años es baja la incidencia y esto incrementa con la edad, y que la incidencia en hombres es superior a mujeres. En cuanto a España, de forma global, si sumamos hombres y mujeres, probablemente estemos ante la primera causa de cáncer. Decir en esta gráfica lo que he dicho antes, que a partir de los 50 años aumenta la incidencia de cáncer colorectal, estando en el pico más alto a nivel de los 65-74 años. Que en los países con una alta incidencia parece que la mortalidad se ha estabilizado, disminuyendo hasta el 50%, llegando hasta el 50% de la supervivencia, y probablemente esto esté relacionado con la polipectomía endoscópica. Decir que el estadio al diagnóstico es el principal factor pronóstico, llegando a una tasa de supervivencia del 90% en una afectación local, y que la afectación a los 5 años está en torno al 65%. Las formas de cribado a nivel tanto europeo o americano pues varían. A nivel europeo hacemos más sangre oculta en heces con el análisis inmunohistoquímico cuantitativo, y esto ha demostrado que reduce la mortalidad por cáncer colorectal llegando casi hasta el 16%. Bueno, la otra manera de hacer cribado es haciendo colonoscopia y polipectomía, y en este estudio de Zauer en New England 2012 pues se ve que reduce la mortalidad casi el 53% en los pacientes que eran sometidos a polipectomías. Bueno, para hacer una buena colonoscopia de cribado hay que establecer unos indicadores de calidad, y estos indicadores de calidad pueden ser previos a la colonoscopia, durante la colonoscopia o posterior a la colonoscopia. Antes de la colonoscopia, el indicador más importante es la preparación intestinal. Durante la colonoscopia, probablemente el indicador más importante es la tasa de detección de adenomas, y como indicador posterior a la colonoscopia, probablemente la satisfacción del cliente. Bueno, hablar de la limpieza intestinal ya se ha hablado varias veces durante el congreso, pero decir que para que una colonoscopia de cribado, sobre todo, sea correcta, debe tener una limpieza adecuada, es esencial. Probablemente no sepamos cuál es la mejor preparación, pero debe ser aquella que combine eficacia, tolerancia, que tenga los mínimos efectos secundarios y que evite disuadir al paciente de la nueva colonoscopia. Que una mala preparación provoca colonoscopias incompletas, repetición, aumento de costes, pérdida de detección de adenomas, con el riesgo aumentado del cáncer de intervalo. Se sabe que cuando hay una mala preparación, la tasa de fallos globales de detección de adenomas puede llegar al 42%, y sobre todo a nivel del colon derecho. Para eso hay que hacer escalas. La escala más validada a nivel de la preparación de colon es la escala de Boston, que nos puntúa según el tramo donde estemos en 4 puntos, de 0 al 3, y va variando de colon derecho, colon transverso, colon izquierdo. ¿Se puede mejorar la limpieza intestinal? Sí. Bueno, pues se ha visto en algunos estudios que la educación y la información previa a la colonoscopia ayuda, que el tipo de preparación también puede ayudar, que una dieta líquida y baja en residuos ayuda, y que el modo de tomar la preparación también ayuda. La dosis fraccionada y el tiempo de la última dosis debe ser menor a 6 horas. Bueno, en cuanto a la tasa de detección de adenomas, decir que es el principal marcador directo de la calidad de la colonoscopia y que refleja de forma indirecta otros marcadores de calidad, como puede ser la calidad de la preparación, el índice de colonoscopias completas, el tiempo de retirada y la dedicación del endoscopista. Se ha visto que la tasa de detección de adenomas se asocia con el riesgo de cáncer de colon, el cáncer colorectal de intervalo, siendo un predictor independiente de este hecho.
Bueno, considerando la tasa de detección de adenomas como una variable continua, cada aumento del 1% predice una reducción del 3% del cáncer de intervalo, como se vio en el estudio de New England del 2014. Bueno, otro parámetro de calidad es la intubación fecal. La ASGE recomienda llegar casi al más del 95% en todas las colonoscopias. Y decir de la satisfacción de la colonoscopia que, bueno, que se debería hacer una encuesta de satisfacción a todos los pacientes que han sometido una colonoscopia y que nos puede ayudar para medidas futuras. Bueno, ya entrando en el estudio, decir que este es un estudio prospectivo que hicimos en nuestro hospital, que el objetivo era valorar si la creación de un protocolo podría mejorar, aumentar las tasas de detección de adenomas, la tasa de detección de adenomas avanzados y aumentar la satisfacción y seguridad de los pacientes. Se incluyeron 167 pacientes consecutivos sometidos a colonoscopia de cribado desde octubre del 2015 a diciembre del 2015. Y además se comparó con una cohorte anterior, también en colonoscopia de cribado, en los meses previos, en cuanto los dos grupos tenían las mismas características. Y se hizo un análisis estadístico. ¿Qué protocolo de mejora aplicamos? Bueno, se hizo una llamada telefónica una semana o 2 semanas antes, se informó de los riesgos y beneficios de la colonoscopia, se incidió bastante en la preparación intestinal. Nosotros usamos politenglicol de 4 litros, pero en el grupo de control no hacíamos dosis fraccionada y además le decíamos que estuvieran 6 horas en ayunas. En el grupo de estudio le dijimos que podían tomar hasta 2 horas antes la preparación y además les preguntamos los antecedentes personales, fármacos y se incidió también en el cumplimiento de retirada de los anticoagulantes y los antiagregantes. También se hizo una sesión para instruir a los endoscopistas en sesiones de calidad. El día de la prueba se hizo una lista de tareas a verificar por la enfermería, como información de en qué consistía la prueba de nuevo, consentimiento informado si lo traía firmado, la preparación si la había hecho bien, retirada de medicación, ayunas, alergias, etc. Se recogieron los datos durante la colonoscopia, tasa, intubación fecal, el tiempo de retirada, la limpieza, morfología de los pólipos, los que se resecaron, los que se recuperaron y las complicaciones que sucedieron. Y posteriormente, al mes, se hizo una llamada telefónica donde se le informó de los resultados de la colonoscopia, se le informó de la actitud de seguimiento y se le hizo una encuesta de satisfacción. Bueno, participaron 10 endoscopistas. Todas las endoscopias se hicieron con endoscopia de alta definición, magnificación y cromodoscopia óptica. Se hizo todo con sedación con propofol, 12% por el propio endoscopista y 88% por intensivistas. Todos los pólipos fueron resecados en el mismo momento en general y tras la revisión de la histología se informó del seguimiento. Bueno, aquí tenéis la lista de verificación antes de la colonoscopia que hacía la enfermera. Y luego esta es la encuesta de satisfacción que se le hacía telefónicamente a los pacientes al mes. En cuanto a los resultados, pues bueno, en cuanto a la limpieza intestinal, en el grupo estudio o grupo protocolo, si consideramos la escala de Boston excelente 8 y 9, en nuestro grupo obtuvimos un casi 70% y en el grupo control un 48%. Si establecemos en el grupo de estudio excelente o buena, es decir, 6, escala de Boston superior a 6, obtuvimos casi el 93%, que es una tasa bastante alta, un porcentaje bastante alto. En cuanto a intubación fecal, pues no había muchas diferencias. En el grupo de estudio 98% frente al grupo control 96%. El tiempo de retirada solo se pudo medir en el grupo de estudio porque en el grupo control no se había determinado el tiempo de retirada, pero en el grupo de estudio el tiempo de retirada, importante, que el 80% tenía 9 o más de 9 minutos. En cuanto a los pólipos, pues bueno, se vieron 450 pólipos más o menos y un paciente tenía una poliposis. Se hicieron 440 polipectomías, de las cuales 38 eran mayores de 20 milímetros. Los pólipos no recuperados, se hicieron 9 no polipectomías porque tenían aspecto hiperplásico en recto. No se recuperaron 100 pólipos,
Bueno, es una tasa un poquito alta. Los pólipos hiperplásicos en recto eran el 3% y el resto del colon el 3% y el 8%, y los pólipos cerrados el 3,6%. En esta gráfica vemos la diferencia entre el grupo de estudio y el grupo control. Generalmente en todos aumentaron el número de adenomas de bajo riesgo, el número de adenomas avanzados, de displasia de alto grado o adenocarcinoma intramucoso, de adenocarcinoma submucoso, y la única diferencia fue aquí, que si sumamos estos dos, en los dos grupos era igual. También importante es que se detectó más pólipos o más adenomas en el colon derecho en el grupo estudio que en el grupo control. Y esta es, bueno, como hemos dicho anteriormente, la tasa de detección de adenomas es el principal indicador. En el grupo estudio se consiguió aumentar la tasa de detección de adenomas del grupo control, que era el 56%, aplicando el protocolo de mejora al 72%, y lo que es más importante, se aumentó la tasa de detección de adenomas avanzados casi al 50%. Bueno, en la encuesta de satisfacción también estuvimos bien, por lo menos la unidad creo que salió bien parada. La media de respuesta en la encuesta iba de 5 a 30 y la media de respuesta fue de 27. La respuesta mejor valorada era la cortesía y la habilidad del médico, y la peor valorada el tiempo de espera, aunque nosotros hacemos las colonoscopias de cribado en menos de 2 meses. Complicaciones tuvimos muy poquitas, 2, una hemorragia que se controló endoscópicamente y un ingreso por dolor abdominal. Bueno, esta es la tabla resumen de los indicadores de calidad, que más o menos ya lo hemos dicho antes. Y como conclusión es decir que la aplicación de un protocolo sobre la colonoscopia de cribado consigue aumentar los parámetros de calidad. De forma directa aumentamos la tasa de detección de adenomas y, lo más importante, la tasa de detección de adenomas avanzados. El grado de satisfacción de los pacientes del protocolo fue muy alto, y que en estudios futuros valoraremos si de forma indirecta disminuye el cáncer de intervalo. Y estudios más amplios deberán valorar si la existencia de protocolos en las unidades de endoscopias disminuye la incidencia de cáncer colorectal y los costes asociados a los programas de cribado. Gracias.